Ok. Entonces vamos a comenzar, ya todas listas y dispuestas, sin cargas, sin carreras, sin afanes, esforzadas y valientes, ¿verdad? Como Dios nos quiere a todas sus hijas, sin que nada nos distraiga. De todas maneras, lo que Dios dispuso para nosotros este día ya está hecho. Esa es la confianza que tenemos, porque está escrito, hágase tu voluntad. Así como tú ya dispusiste que va a ser allá, que ya fue hecho allá en el cielo, aquí en la tierra se manifiesta. Entonces, hoy esa es nuestra declaración. El Señor va a hacer su voluntad en este estudio. No es la nuestra, no es la palabra que nosotros queramos adornar, ni es la elocuencia que tengamos, ni el poder en nosotros mismos, sino la misma palabra trae la revelación y a la vez la transformación de nuestras mentes y corazones, por medio de lo principal que es nuestro espíritu conectado al espíritu del Señor. Es un misterio, pero lo creemos. Lo conocemos porque nos ha sido revelado y por eso lo podemos creer. Y al creerlo se hace vida. Todas son fórmulas, ¿se dan cuenta? Fe, más presencia de Dios, paciencia para heredar promesas. Todos son fórmulas que el Señor ya nos dio, escritas. No hay nada nuevo que inventar, pero sí hay mucho nuevo de parte de Dios que entender. Eso es lo bueno, lo central y lo importante es que Cristo se va a glorificar en nosotras. Y eso nos debe dar alegría, gozo, la emoción más profunda que hayan sentido en la vida. Es porque Dios está en medio de nosotros. O sea, lo hemos normalizado tanto porque decimos, Dios está aquí, hasta hay canciones, ¿no? Pero el saber con entendimiento perfecto que Dios está aquí porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, hace que digamos de todo corazón, gracias, te alabamos, te bendecimos, eres bueno, maravilloso, fiel, bendito sea tu nombre. Y todo lo que hay en nuestra alma para expresarle se queda corto, ¿verdad? Con lo que Él es. Entonces hoy nos tenemos que gozar. La cara de limón ya no aplica ni para domingo, ni para lunes, martes, miércoles, sábado y otra vez domingo, ya no. No es válida. ¿Por qué? Porque eso sería como estar preocupado o estar apesadumbrado por algo que ya se resolvió. Si tú y yo tenemos un juicio legal y vienen y te dicen, ya el juez dictaminó a su favor, ya todo fue ganado, legalmente usted es la que tiene la propiedad, la que ganó el juicio de cualquier cosa, de cualquier situación que se haya dado. Y todos los días seguimos preocupados, por eso hay algo que no está funcionando en nuestro entendimiento, porque todos los días seguirías pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer con este caso si ya se cerró? Y el veredicto fue a favor tuyo. Eso es lo que el Señor ha hecho como nuestro juez, como nuestra justicia. Teníamos todas las de perder, pero a través de su muerte, resurrección, sacrificio, revelación, herencia divina, ahora tenemos todas las de ganar. Pero como no lo hemos entendido, seguimos pensando en nuestras propias cosas, ¿no? En nuestros asuntos, y dejamos a un lado la revelación y el entendimiento de que dijo el Señor, consumado es. Esa es nuestra oración hoy. Señor, todo ha sido hecho por ti. Y ahí descanso. ¿Qué me toca hacer a mí? En eso pongo mi mano, que también dice que las mujeres de Dios somos mujeres virtuosas y somos de bendición, somos benditas, y lo que nos toca hacer ahorita es comer la palabra, alimentarnos, fortalecernos. Este es el desayuno más importante. Todo lo demás sirve, pero pues dice que se va a la letrina, ¿verdad? No, más no se retiene. Pero esto es un pan eterno y ahí vamos a degustarlo, a saborearlo, asimilarlo, vamos a sentir
cómo sus nutrientes nos sustentan, cómo nos renuevan y nos dan fuerzas como de búfalo para hacer la voluntad del Señor. Ya se nos acaban los pretextos de no puedo, me siento así, porque esas son mentiras que el enemigo trae de continuo para que nosotras nos sintamos mujeres devaluadas o conformadas a una imagen que no es la que Dios nos dio, porque fuimos hechas a imagen y semejanza del Señor, para ser sus hijas, sus siervas, sus princesas, sus amadas y las benditas del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a comenzar. La semana pasada vimos cosas interesantes, importantes de la palabra. Y bueno, pues le voy a pedir, por favor, a la hermana Luz Esther que nos dé un resumen así muy breve. Y junto con eso, si hizo su actividad, también nos las pueda compartir. Si dejamos una actividad, recuerdan, ¿no? De la cara de Watt. Majito sabe que sí. Es Majito como anota todo, ¿verdad? Bueno. Buenos días, amada. Buenos días a todas, hermanas. Pues la semana pasada vimos la parte en donde Jesús les anuncia que lo van a aprender, ¿verdad? Pero es donde Pedro le dice que siempre que lo ama y que pues él siempre va a estar con él, ¿no? Y sabemos que, porque dice la palabra, que las ovejas se van a dispersar en cuanto a él le suceda eso. Y eso es lo que sucede hoy en día. Pero Pedro, bien lleno en ese momento de su emoción, le dice, no, Señor, yo nunca te voy a dejar. Pero es ahí donde hizo esa promesa y Jesús, conociéndolo, le dijo, tú me negarás, ¿no? Pero él se aferró a esa emoción que tenía, no vio más allá, Pedro, el que iba a venir, no vio venir lo bueno, vio la fatalidad en ese momento. Y lo que sucede hoy en día con nosotros, vemos la fatalidad y no vemos qué es lo que viene más o por qué sucedió esa situación, porque esa es su palabra, ¿verdad? Todo coopera para bien, los que creen en Dios. Entonces, esta parte en donde Pedro le promete y le vuelve a jurar y tiene una fidelidad que no es la correcta en ese momento, ¿no? Porque, y todos los seguidores de igual forma se lo dicen, sí, yo también, nunca, pero no fue así porque escrito estaba, o sea, él mismo lo mencionó, las ovejas se dispersarán. Y pero es ahí donde nosotros debemos estar firmes, porque cuando no están las autoridades que nos alimentan, y nosotros debemos estar firmes, nosotros debemos ser fieles al Señor, fieles a lo que ya hemos sido enseñados. Entonces, esta parte de la palabra es lo que no veamos el problema, sino veamos qué viene del problema, en qué nos va a ayudar, en qué nos va a beneficiar, porque ese discernimiento que debemos de tener, porque solo podemos dominar esa emoción, porque sí puede causar mucha tristeza, sí puede haber situaciones muy difíciles y no estamos exentos de sentir, y igual sabe Dios, no está ajeno de que sintamos tristeza, pena, dolor y todo, ¿no? Que conlleve a algo que nos ha sucedido. Pero nosotros hemos entendido que debemos someter esa emoción porque sabemos que algo mucho mejor sucede para nuestras vidas. Ese es el resumen.
Gloria a Dios. Gracias, hermana, por compartirnos. Así es. Lo mejor está en la presencia de Dios. Y sí, pues renunciar a algo cuesta, duele, pero no es imposible. Porque cuando pones en una balanza lo que vas a dejar ir y del otro lado lo que Dios te está dando, porque el Señor nunca te pide algo si no te va a dar también. O sea, no lo hacemos por eso o no deberíamos, pero siempre hay una recompensa y un galardón. Ustedes han visto que por el precio que Dios les ha pedido pagar, han recibido la vida eterna, han recibido la fe, han recibido promesas cumplidas, hijos de vuelta, esposos renovados, matrimonios diferentes, finanzas sanadas, cuerpos sanos, mentes sanas. Todo eso son herencia del Señor, ¿va? Para sus hijos acá en la tierra, para funcionar y hacer cumplir un propósito. No es de a gratis el pago. Nosotros luego solo queremos la parte de la herencia. Entonces, la balanza se va a inclinar por lo que es correcto. Si somos personas inteligentes y sabias, obvio, vamos a elegir esa parte, ¿verdad? La mejor parte, como María, que no andaba turbada ni afanada, sino que dijo, hay que quede todo tirado un rato, no pasa nada, Señor. Hay que mi hermana que anda afanada, que lo haga, ¿verdad? Yo vengo a tus pies. Porque ella sabía que la definición de mujer no estaba en lo que hacía, sino en la identidad que Dios le había dado y por ende luego hacía. Primero era algo delante de Dios y por eso luego podía responder a las demandas diarias de la vida. Son cosas que Dios nos pone como ejemplos, son ejemplos muy claros, donde podemos hallar tanto descanso y tanto deleite que la palabra y la forma de Dios se nos hace fácil, como está escrito, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Estás turbada y afanada, Martita, porque no oyes la voz del Señor, porque oyes las voces de muchos otros que todavía te definen y te importa su opinión y crees que te validan y que a través de esos conceptos que ellos tienen de ti, tú eres valiosa delante de Dios y no tiene nada que ver, sino porque cuando llegó la mujer que pecó, que adulteró, ¿se acuerdan? El Señor no la vio como una adúltera, Él la vio como una redimida. Él ya la había visto libre y perdonada. Claro, le dijo, vete y no peques más, ¿no? Para que no te vuelva a acontecer este mal, para que no vuelvas a sufrir persecución de quién, de todos los adúlteros, de todos los que no hacen las cosas conforme al propósito de Dios. Pero sí vienen y te dicen que tú estás mal. Sí vienen y te acusan y te condenan. Entonces tenemos que ser sabias, amadas hermanas. Y en cada una de las cosas que hagamos, poner a Dios como el primer lugar, como el único lugar importante. Todavía nos importa mucho lo que los demás dicen de nosotros. Entonces tenemos que preguntarle a Dios qué parte de nuestra alma no ha sido redimida por Él. No hemos entendido que ya fue redimida. Entonces hay un problema ahí, ¿verdad? De identidad todavía. Y si no es así, pues hay que preguntarle al Señor dónde está el asunto, qué está pasando, qué me mueve todavía a salirme de tu presencia. Amén. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con lo que tenemos. ¿O alguien más quiere participar con lo de la semana pasada? Sí, hermana Majito, voy a apagar mi micro. Adelante. Sí, amada. Bueno, yo me quedé ahorita meditando en la pregunta que nos hizo, que con qué espíritus estamos batallando, ¿no? Y muchas veces pensamos que es el enemigo en mi caso, y he sido yo misma, mi propio estorbo, ¿no? Y me recordaba esta parte en la palabra que está en Eclesiastés 5, del 4 al 6, que dice que no hagamos promesas a la ligera, no seamos rápidos para prometer al Señor, porque nosotras, bueno, en mi caso yo misma traigo a ese enojo a causa de andar prometiendo y no cumplir. Ando como el gobierno, hablo, bueno, no cumplo, ¿no? Esa es la parte que a mí
me llamaba la atención porque se cumple lo que prometes, no dejes que tu boca te haga pecar. Entonces a veces soy muy rápida para hablar, es en esa parte me quedé meditando porque es lo que pasó con Pedro. Pedro fue muy rápido para decir, Señor, yo no te voy a dejar, ¿cómo crees? Yo te amo, yo daré mi vida por ti, ¿no? Y a veces yo me pongo en ese plan emocional o que el Señor te ministre y tú eres rápido, sí Señor, lo que tú me pidas, y ahí viene lo que tú me pidas, ve a hablar a tal persona, ora por esa persona que te cuesta, y yo, Señor, no puedes esperar tantito, ¿no? A veces le doy mucha vuelta a lo que Dios me está pidiendo cuando yo fui rápida para decir sí, como le respondía, ¿no? Cuando se acercaba algún siervo, heme aquí, envíame a mí, soy muy rápida para decir eso, pero cuando me toca ir a esa misión o esa tarea, le huyo. Y muchas veces no es que salgo corriendo, sino que pospongo lo que Dios me está pidiendo, y eso es huir también. Entonces a mí me confrontaba este punto, ¿no? De qué promesas le he hecho al Señor que no he cumplido, y también pedirle perdón porque me recordó este punto que nos hablaban, cosas que hemos abortado, aquello que no he concluido, aquello que he dejado a medias, porque he antepuesto mis necesidades, lo que es urgente en este momento, y me trae esta parte, no pospongas lo urgente por lo importante, ¿no? Hay cosas que son importantes que no son negociables y lo cambio por lo urgente, no es que urge hacer esto, ¿no? Hasta lo he dicho. Entonces esa es la parte que a mí me confrontó en este punto, que he juzgado muy duramente a Pedro y yo he sido Pedro, ¿no? Esa era la parte que a mí me confrontaba más. Gracias. Amén. Todos hemos sido Pedro muchas veces, ¿no? En lo impulsivos, pero también en esa parte de la negación, ¿no? De decir, no lo voy a hacer, Señor, pero luego resulta que siempre sí. Me gana la humanidad y sabemos que negar al Señor es fácil, de muchas, muchas maneras. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con no quiero hacer esto, con cuando viene y nos dice perdona y no queremos. Razonamos mucho estos asuntos, ¿no? en nuestra humanidad, y ahí no hay posibilidad, obvio, no hay lógica. Pero cuando las presentamos delante de Dios, todo se simplifica y es fácil de lograr porque Él es en nosotros para poder realizar lo que nos pide. Gracias, hermana Majito, por tu resumen. Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Él es fiel. Pues terminamos, ¿verdad? Según yo recuerdo, terminamos, vamos a comenzar capítulo 27, porque pues ya Dios nos está llevando un poquito más rapidito, aunque también es... ¿No terminamos, hermanas? ¿Qué nos faltó? Discúlpenme entonces. Me parece que lo del Getsemaní. Sí. Permítanme entonces, vamos a Vamos a regresar. empezar el versículo 35, amado. Ok, mi amor. Como yo llevo un resumen y ya lo había hecho por si acaso, según yo aquí. Empezamos con el versículo 36. 36, Getsemaní. De acuerdo. Entonces, vamos a leer toda esa parte, ¿va? 36 al 46. Hermana Carlita, por favor, nos apoya. Sí, amada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Bueno, el Señor pasando por estas pruebas también, ¿verdad? Para que nosotros no digamos, bueno, a él no lo pasó tan mal, pues si era hijo de Dios, ¿no? Él está padeciendo también a causa de no sentirse acuerpado, porque la encomienda que él dio no se cumplió. Justo me recuerda lo que comentaba la hermana Luz Esther hace un momento, de nosotros tenemos que estar vigilando, dispuestos a hacer las cosas como Dios nos manda y cuidando todo lo que el Señor puso en nuestras manos como gobierno de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, y no dejar perder nada, porque es una responsabilidad que Dios puso en nuestras vidas. Entonces, el Señor se tenía que apartar para poder estar en comunión con Dios. Pero dijo, aquí los dejo encargados, ¿verdad? Tienen que hacer algo ustedes también. Ya ven cómo todos nos necesitamos como cuerpo, cómo es importante la unidad y que cuando nos den una instrucción seamos cuidadosos para cumplirla, porque también dice ahí, si no estamos velando y orando, vamos a caer, porque es fácil para nosotros en nuestra humanidad buscar salidas que no son correctas, formas de hacer las cosas que no vienen de parte de Dios. Esto ocurre justo antes de ser arrestado, ¿sí? Para que no digan que Jesús no nos comprende, o Dios, el Hijo, no nos comprende, o Él está en el cielo y yo acá, y bueno, ¿Él qué le va a interesar mi asunto? Somos así luego. Pero Él iba a ser arrestado, tenía que pasar por traición, y luego venía algo más fuerte, que era la muerte y muerte de cruz. Y todo esto que estaba a punto de suceder tenía que ser porque ya estaba escrito así, ya él lo sabía, pero eso no quería decir que no estaba costándole, que no iba a ser un sacrificio, un precio que pagar. Y sabemos que no era precisamente por la muerte o por un miedo como tal a la muerte, aunque era una muerte maldita, una muerte muy complicada, no cualquier cosa. Pero más que nada era porque él sabía que iba a cargar con todo el pecado de la humanidad y que eso por momentos lo iba a tener apartado de su Padre. Y eso es lo que nos pasa a veces, hermanas, cuando vemos el lugar que Dios nos puso para cuidar, perdónenme, y vemos todo el pecado, ¿no? Y te dice, a ver, ora por tu nación, tu casa primero. Pero ora primero por ti para renunciar. Y dices, wow, sí hay bastante mugrero. Y yo creía que ya no había. Ahora por tus hijos, continuamos con el mugrero. Ahora por tus vecinos, ahora por tu nación, ahora por tu ciudad, ahora por la iglesia. Ahora. Y dices, en todos lados es lo mismo. Y sí, porque es la condición de la humanidad, de la naturaleza caída, en la que fuimos formados. Pero hay una solución y una respuesta. La obediencia a la vigilancia que Dios nos pide tener. A estar dispuestos a estar presentes permanentemente en el sitio donde Dios nos asignó una responsabilidad. Ese es nuestro principal trabajo. Como comentaba hace rato la hermana Marijo, no es lo mismo lo urgente o lo apremiante
que lo que es necesario hacer, ¿no? Con carácter de urgente ponemos muchas cosas, pero lo único importante es que uno esté sometido al Espíritu Santo, lo escuche y haga su voluntad. ¿Qué es lo que sigue acá? ¿Qué es lo que aplica, Señor? Dame el poder elegir cosas que estén bien delante de tus ojos. Ahí es donde Dios va a ayudarnos a que seamos certeros, a que conquistemos realmente ese territorio que Él nos ha dado y tengamos el discernimiento y la sabiduría para poder obrar en justicia. Como Salomón, ¿verdad? Que para poder ayudar a elegir las cosas, se tenía que consultar a Dios en todo tiempo y preguntarle qué es lo que aquí se debe de hacer. Y dice, no ha habido otro hombre más sabio en toda la historia que ese rey. Y era porque el discernimiento que Dios le daba lo hacía ser asertivo en las elecciones que tomaba, en las decisiones que tomaba. Por lo menos del gobierno, ¿no? Lo demás, pues ya, allá él con Dios. Ahorita vamos a enfocar esa parte importante de la sabiduría que debemos tener. Ser sabias nos va a ayudar para que no estemos durmiendo. Ayer, ¿verdad? Hablaron del aletargamiento, de esa pereza, ese muro que andamos cargando, ese como algo que pesa tanto, ¿no? Algo que no nos deja ver realmente el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Porque ellos, dice, estaban cargados de sueño. No dudo que hayan caminado, que estaban pasando por cuestiones también difíciles, separados de sus familias, adaptándose a todas las aldeas donde tenían que ir, como le pasa a los apóstoles ahora, ¿no? Que a los horarios diferentes, a los alimentos diferentes, a las costumbres incluso, probablemente diferentes, pero tenían que estar pendientes porque eran los que estaban ahí con él. Y por eso vemos que el Señor, hace rato también hermana Luz Esther decía, no es que no nos duela o no nos entristezca, no nos molesta, pero sometemos esas emociones al Señor, ¿va? Y él mismo está diciendo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, ¿no? Y estoy tan cansado y tan agobiado y aparte no hay en quien poderme sostener. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo la parte que les corresponde. Había angustia, ¿no? Sí, la había. Pero él sabía que venían cosas muy fuertes a su vida y que tenía que estar preparado. Él estaba haciendo lo que le tocaba. El problema es que a veces nosotros estamos en extrema angustia, en tristeza, en emociones muy, muy fuertes, bajo emociones muy fuertes, pero no estamos haciendo la parte que nos corresponde. No estamos yendo al Señor, trayendo todo eso y levantándonos diferentes y descansando en que Dios ya tiene el control. Entonces venía para él un tiempo difícil. Él tenía que cargar con todo el peso del pecado. Y tenía que haber una preparación como aquel que va a pelear, ¿verdad? Y se tiene que apartar, el que va a jugar un partido, se tiene que apartar y tiene que hacer lo propio, alimentarse, concentrarse, les dicen, ¿no? Se concentran, se alimentan de una forma especial, piensan en otras cosas, cambian muchas situaciones que están alrededor para poder cumplir y salir victoriosos en esa tarea que tienen, ¿verdad? En ese trabajo que tienen. Bueno, ese es nuestro trabajo. El estar acuerpándonos, ahora el Cristo somos nosotros, el Cristo del Señor, y tenemos que estar velando y orando para que no caigamos en tentación, no solamente yo y mi casa, la hermana Carlita, la hermana Lupita, la hermana Marijola, todas las hermanas, ¿no? Todos nosotros, los demás hermanos, que aunque no estén en este estudio, también son parte de la casa, tenemos que ser cuidadosos en guardar lo que el Señor te está pidiendo en la vida de nuestros hermanos. Por ahí se les habilitó el micrófono. Y es importante que expresemos, como bien hemos comentado en otras ocasiones en el estudio, realmente lo que hay en nuestro corazón. Y decirle al Señor, las cosas son así.
y me está doliendo y me está costando y no me está gustando, pero confío en ti. No estoy ocultando nada. Yo preferiría que fuera verdecito y no rosita, pero hágase tu voluntad, Señor. Las cosas van a ser como tú estás queriendo que sean. Si tengo que morir, tengo que perecer, aparentemente perder, ¿verdad? Verme como tonta tal vez, a veces verme como inútil, que es lo que no nos gusta, ¿verdad? Nos queremos ver todas como estrellitas y el papel protagónico. Pero ese solo lo puede tener el Señor. Y cuando mostramos nuestras debilidades, Él nos da fuerzas. El Señor no estaba enojado. Ya saben que estuvo enojado cuando tuvo que echar del templo a los que estaban vendiendo. Pero el Señor ahora lo que estaba haciendo es exhortando, ¿verdad? Llamando la atención. Entonces había una decepción o una frustración en su corazón. ¿Por qué? Porque no había el cumplimiento de lo que se solicitó. Ahí podemos entender por qué a veces nosotros decepcionamos también a Dios y a las autoridades, y no es porque queramos agradar directamente a ellas, pero sí debemos un respeto y le debemos una honra que Dios ha dado para sus vidas. No es debilidad de parte del Señor, no podemos decir, ay, qué débil, qué mal, y no que es Dios. Sí, pero Él estaba en su carne. Y Él estaba en su tiempo más complicado, más difícil. Sabía todo lo que iba a pasar, porque Dios se lo daba a conocer. Nosotras deberíamos de saber qué es lo que viene, qué tiempo estamos pasando. Y dentro de la prueba, si nos falta todavía bastante tribulación, y es fácil, me va a decir, Amada, ¿yo cómo lo puedo saber? Es fácil. ¿Qué tanto carácter nos falta en un área o en otra? ¿Qué tan consolidada está nuestra fe? Si nosotros nos hacemos esas preguntas y decimos, no, pues el indicador muestra que me falta mucha fe. El indicador muestra que me falta mucha paciencia, pues tengo que tener más pruebas, ¿no? El indicador dice que mi carácter todavía no es el que va a retener la bendición, pues Dios tiene que tratar conmigo. No, por eso dice el libro de Santiago. No se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba, por el cual ustedes van a salir vencedoras, purificadas, mejoradas. No hay que sorprendernos. Incluso si en medio de la prueba hubo una caída, está bien, pero hay que reconocerlo y aprender. No estamos diciendo que no nos va a pasar, ¿verdad? Que no nos vamos a quedar dormidas y vamos a abrir puertas y vamos a hacer muchas veces contrarias a lo que Dios nos está pidiendo, pero que hay una facilidad para reconocer eso y hay una humildad para venir rápido a la presencia de Dios y decirle, me estoy equivocando otra vez. Estoy tomando un atajo, estoy haciendo las cosas de una manera que no son la forma espiritual que tú me pides. Ayúdame, te necesito, Señor. No me sueltes de tu mano, no me dejes irme de tu presencia. Había una batalla, ¿verdad? Espiritual ahí. Había una batalla importante, se estaba jugando la decisión. Vamos a suponer, ¿verdad?, que el Señor hubiera dicho, pues yo no me voy a sacrificar por nadie, con permiso. Todo lo que estaba en juego. Así que tenía que rendirse. Venir delante del Padre y decirle, hágase tu voluntad, Señor. Quisiera no pasar por esto, pero yo amo tu propósito y ayúdame a someterme. La oración siempre nos va a preparar para las pruebas. Es la comunión con Dios y al escuchar su voz la forma en la que vamos a recibir el discernimiento espiritual y donde vamos a arraigarnos con mayor confianza. Somos débiles espiritualmente cuando no estamos velando. No estamos atentos, nos dispersamos.
tantas cosas alrededor, con tanto ruido, decían ayer, ¿verdad? De las redes, de la información que hay de nuestro círculo más cercano, lo que estamos viendo, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, si les gusta, si no les gusta. Hay que morir a todo eso. No fuimos enviados a gustar y a caer bien. De verdad que a mí ese tema sí se me complicaba mucho entenderlo, ¿eh? Porque nos prepararon para gustar y caer bien. Y cuando no gustamos, no agradamos, pues nos duele el rechazo. Pero una vez que lo entregamos, Dios nos levanta más fuertes. Así que no hay que dormir, no es tiempo de dormir, no hablamos literalmente, hay que descansar las horas que tenemos que. Pero aún así, si Dios nos levanta y nos hace pagar un precio porque se dé a luz algo, como portadores de su palabra y de su gloria que somos, vamos a poder soportar, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, esos desvelos, esas desmañanadas, esas trasnochadas, donde Él está formando un carácter para ir a la muerte. ¿Ya murieron? Levanta su mano, ¿quién ya murió? Ahí la llevamos, ¿va? Muero un poquito, luego yo solita me echo primeros auxilios y me vuelvo a resucitar y me vuelvo a morir y medio muero solo por partes. Y no acabo de morir porque mi alma no quiere, le cuesta, ¿no? Se resiste y dice, no, pero si tú tienes derecho. Esa es la forma más sutil que usa el enemigo para engañarnos. Y así lo hizo con Eva. Le dijo, ¿cómo? De modo que el Señor te está prohibiendo este placer de tener conocimiento. Y no vas a morir, le dijo, ¿verdad? No va a pasar nada. Tú come y tú haz la voluntad de tu alma. Pero sí hubo muerte. Pero sí hubo un dolor y una pérdida. ¿De qué? De estar en un lugar perfecto, en otra dimensión. En ese tiempo Dios a varios nos ha puesto en una dimensión diferente. Pero eso no quiere decir que nos portemos como nos portemos y descuidemos nuestra relación con Dios, vamos a seguir en esa dimensión. Sí, es por gracia, pero por la gracia y por la fe vienen las obras, dice también la palabra. Y esas deben ser dirigidas por Dios. Esas son obras de justicia. Sí viene la santidad, que es el que el Señor te aparta, por gracia, te lleva al reconocimiento de la dependencia que debes tener de Él. Pero una vez que te haces a un lado, Él no nos puede coberturar. No que no quiera, pero nos salimos de esa zona donde está la cobertura. Y corremos un peligro enorme de perder todo. Aunque hay veces que por la soberanía de Dios y por su propósito, Él nos ha seguido guardando aún en esos lugares oscuros donde por propia voluntad nos hemos metido. No estoy hablando de un lugar físico precisamente, de un territorio como tal, en lo natural, sino de esos lugares de oscuridad, de esos lugares de penumbras, de a media luz, y ya la canción, donde está mi alma y no ha encontrado la salida, sino que seguimos dándole vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque el razonamiento me impide morir. Si Jesús se hubiera puesto a razonar en ese momento en vez de a orar, hubiera dicho, pues yo nomás no le entro a este negocio, está muy mal, me va a ir re mal a mí, yo soy la que tengo todas las de perder. Bonito chiste que les voy a estar facilitando esta bola de pecadores para que sigan pecando, incluso porque además ni la garantía tengo de que con esto entiendan. No dijo así. Y nosotros a veces sí decimos, ¿yo qué voy a pagar el precio por el hermano fulano y por la hermana Panchita y Petrita? Si no entienden, es su problema, es su vida, ¿a mí qué? Cada quien. Ah, dice Dios. Ajá, ya entendiste la misericordia, hijito. Entonces te voy a tener que hacer pasar por un desierto nuevamente, donde
vas a quedar muchas veces tan vulnerable y tan exhibida que te va a dar pena tu condición y vas a decir, ahora entiendo por qué tú perdonas tanto. Ahora entiendo por qué tú amas tanto al que a mí me cae tan mal y me desespera en sus actitudes y yo lo quiero, pero hacer carnitas en salsa verde. Pero tú dices, no, apártenmelo porque todavía tengo un plan para su vida. No lo he cortado, nada más lo estoy dejando un momento para que él recapacite y vuelva a mí, porque mi amor sigue ahí. ¿Cómo cuesta eso, verdad, mis amadas? ¿Cómo nos cuesta cuando decimos, porque al malo le va bien? Parece que todo le sale bien a esos que se burlan de Dios. ¿Por qué al que me hizo daño le sigue yendo bien? No lo sé, yo tampoco lo sé. Solo sé que Dios en esencia es bueno y que me ha perdonado tanto. Esos descuidos, esas faltas de acompañamiento, de lealtad que he tenido hacia Él, hacia su palabra, hacia sus siervos a veces. Y por eso me puede dar misericordia por el que ha caído. Muchas veces decimos, como dijo David, ¿verdad? Uy, ese se tiene que morir. Cuando llegó Natán y le dijo, este es tu pecado, pero obvio, con una parábola muy bonita, un cuentito bello. Aguas con alguien, ya te voy a contar un cuentito porque da miedo, ¿no? El resultado puede ser algo así. Cuenta la historia. Que un día un hombre le robó lo único que tenía a otro hombre, cuando él tenía tanto. Y para ese hombre, esa ovejita era su todo, era la luz de sus ojos. Pero alguien poderoso se la quitó y además la mató. Mató a lo que estorbaba para que se la quedara. Entonces dijo, uy, no, ese hombre tiene que morir. La sentencia fue inmediata y le dijo, pues ¿qué crees? ¿Eres tú? Entonces mejor no. Dale otra oportunidad. Siempre que veamos a otro con desesperación porque no obedece, porque no se somete, porque no oye la voz de Dios, pensemos en nosotros también. Y digamos, no, pues si yo digo que muera o que lo corran o que se salga o que lo que sea, pues yo estoy diciendo que a mí también. Porque hay veces que me he puesto así y otras tantas tal vez voy a volver a caer, ojalá no, pero pudiera pasar. Y yo voy a requerir que mis hermanos tengan misericordia de mí y no me suelten. Y me acepten, me digan, ya te entendí, porque también tú traes quebranto y dolor. Y así te amé y así te elegí. Y ahí voy a estar para ti, estorbándote en el pecado. No haciéndome obviamente asociada, ¿verdad?, de lo que es incorrecto, pero sí teniendo templanza y misericordia para poder abordar las cosas desde lo que Dios me pide. Un amor diferente, que no busca lo suyo, que nunca deja de ser, que permanece porque ama a Dios, no porque el otro lo merezca, no porque el otro se lo ganó. Aquí no sucede así. ¿Qué hemos ganado nosotros delante del Señor? Nada. Delante de Él nuestro pecado nos hacía acreedores, nos hacía deudores y todavía nos bendicen. Somos muy gobernables, muy complicados, muy voluntariosos y el Señor ha sido muy bueno. ¿Alguien más quiere participar, amadas? Yo, amada Laurita, llorando, ya mentira. Dándole gracias a Dios por su misericordia. Pues estoy escuchando y también pensando en la palabra y digo, primero Dios me permite ver la humanidad, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, porque algo que Dios me habla es que Él llama a algunos, ¿no?
y les da una encomienda especial. Yo creo que, pero a esos que llama, o sea, les dice cómo se siente. Entonces lo que a mí me habla la palabra es cuán importante es hablar de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? O sea, aún sabiendo el propósito, el llamado, la encomienda, la responsabilidad que puedes tener y que Dios, y que sabes que es bueno y que sabes que es por algo perfecto, ¿no? Porque Dios te lo está pidiendo y que sabes que Dios no te va a dejar solo, pero en medio de todo, Jesús expone, ¿no? Y les dice esa debilidad, ¿no? Comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, mi alma está muy triste, o sea, expone que es específicamente esa parte donde podemos sentir todo, ¿no? Mi alma está muy triste y le dice hasta la muerte, ¿no? Entonces a mí realmente me habla tanto el Señor porque dice, tenemos forzosamente que hablar, ¿no? De lo que está pasando en nuestra vida, de lo que está aconteciendo. Pero también algo que puedo ver es algo importante que también nos está comentando Amada, es que él no se queda, obviamente, ¿no? En ese sentir, ¿no? No se abraza de Pedro y de los hijos de Zebedeo, ¿no? Y empieza, ay, ¿no? Sino que dice, permanezcan conmigo, o sea, está exponiendo su situación y le dice, por cómo estoy sintiendo, yo necesito que ustedes también estén atentos porque Él les está hablando de un tiempo en el espíritu, así lo siento en mi corazón, o sea, les está hablando, como dice usted, de lo que está aconteciendo en ese momento, de lo que el revuelo que se está empezando a exponer. Por eso les dice, para que usted, o sea, yo lo que siento es para que ustedes también sepan cómo orar, ¿no? O sea, les estoy diciendo cómo me siento, como nos han dicho en la casa, ¿no? Para que sepamos cómo orar por los otros, ¿no? Y él busca al Padre, ¿no? Y busca, obviamente, fortalecerse en él. Entonces, creo que la palabra nos habla de tantas llaves, de tantas cosas específicas que son, pues, esa respuesta y ese bálsamo a nuestro corazón, una exponer tal cual la situación que estoy viviendo, a conciencia del llamado de todo lo que Dios ha puesto en cada uno de los hermanos, pero habla también de que el hecho de conocer la desnudez, la fragilidad o lo que está pasando el otro nos lleva a tener juntamente con el otro la responsabilidad de levantarlo, ¿no? Y ahí es donde a veces está lo complicado, porque lejos de estar despiertos, nos dormimos, ¿no? Y justamente a veces en nuestra humanidad o nuestra alma habla más por lo que en realidad está pasando el otro, ¿no? Como bien dice, a veces la situación nos ciega tanto porque ciertamente las pruebas y las cuestiones las estamos pasando todo. Como bien decía usted, a lo mejor ellos estaban cansados de caminar, estaban también a lo mejor pasando hambre, quién sabe en esa situación, pero podríamos imaginarnos el contexto. Y aún así es como entender, todos estamos pasando por situaciones difíciles, pero la encomienda es permanece, está despierto, ¿no? O sea, permanece velando conmigo. Esa es la parte de la cual la palabra me habla porque cuando nosotros vemos más nuestra situación natural, no podemos ser eficientes a lo que Dios nos está pidiendo. Pero cuando nosotros permanecemos orando en Él y pidiéndole dirección, como diciendo, esto es lo que yo estoy viviendo y es lo que tú estás permitiendo que yo viva, pero ¿qué tengo que hacer en medio de esto, no? Entonces es, ¿hacia dónde debo de dirigirme? ¿Qué es lo que yo debo de dejar de ver de mí para que seas tú glorificado? Y entonces, como María, permanecer haciendo tu voluntad y dejando que lo demás tú vayas supliéndolo. No lo digo porque obviamente yo lo esté alcanzando del todo, pero es lo que Dios ha estado hablando a mi vida, ¿no? Algo importante es aprender a confiar en que es Él el que hace, es Él el que cobertura.
es Él el que da. Y eso es lo que yo puedo recibir de la palabra, ¿no? Esta confirmación de lo que Dios va hablando a cada una de nuestras vidas. Y a entender, ¿no? Que van a haber debilidades, pero que no podemos contemplar las debilidades porque dependiendo de donde estén viendo nuestros ojos, es la expresión de nuestro rostro, ¿no? De nuestra conducta, de nuestra manera en que podemos ver que el otro tiene hambre, pero como yo estoy viendo que yo soy la que tengo hambre, no puedo ver donde Dios me está diciendo, sé eficiente, pues, ¿no? Ve y dale de comer, ve y abraza, ve y cobertura. Yo soy el que te está dando a ti lo que tú necesitas. Pero ¿cómo puedo ver el alimento que Dios ya me dio si solamente estoy viendo la parte natural de mi vida, ¿no? Entonces es realmente una gran bendición. Yo puedo recibirlo de esa manera. El Señor es tan grande en su misericordia que nos permite ir viendo cuál es la ceguera que hay en mi caso, ¿no? En mi vida. Y doy gracias a Dios por eso, porque la palabra pues nos exhorta y nos habla en todo tiempo a que es mejor servir, ¿verdad? Que permanecer viendo lo que yo necesito, ¿no? Entonces doy gracias a Dios por eso, amada. Hermana, gracias. Muy amable. Gracias por compartir. Sí, hermana, por favor, participa, Susi. Ahí dijera, pues la verdad que a mí la palabra, recibo de parte de Dios esta parte de una advertencia que el Señor está haciendo a mi vida, porque reconozco que en un tiempo atrás, pues yo no dedicaba tiempo a la oración. O sea, todo lo hacía like, ¿no? Así de, como la pregunta que hizo ayer la hermana Silvia, ¿qué tiempo están orando, no? Y le doy gracias a Dios porque el Señor ahora me hace ver con gratitud estos tiempos que nosotros tenemos de estudio, estos tiempos de tarea, estos tiempos de ir a la iglesia, que la verdad que si no fueran tiempos que Dios pone, yo simplemente estaría con mi mini tiempo con Dios. El Señor está advirtiendo a mi vida es orar y velar. Porque si has entrado en tentación todo el tiempo es porque tú has descubierto esa área de tu vida, no has puesto ningún muro de protección, no tienes como la tarea que dejó la amada, no tienes una llave, no tienes con qué defender aquello que está débil en ti, ¿no? Y una de las cosas creo que en este tiempo, pues el Señor está hablando en ese letargo, ¿no? Ese tiempo perdido. Y también me lleva cuando yo me he comprometido y le decía, Señor, perdóname cuando no lo he hecho como debe de ser. Cuando tú dices, voy a orar por otra persona, ¿sí? Y no lo dije de boca, pero no hubo el compromiso como tal de orar por esa persona, porque entonces el Señor les estaba diciendo, el Señor sentía ya que se acercaba el tiempo y le dijo, oren, ¿sí? Velen. Y eso me lo está diciendo a mí, Susi. O sea, muchas de las cosas de las cuales tú dejas en descubierto tu vida personal, tu matrimonio, tus hijos, es porque tienes poco tiempo de oración o tienes poco tiempo realmente de calidad en mí, de buscar en mí la voluntad de hacer las cosas. Entonces, hay una palabra que me resonó mucho que dijo la amada, cuando habló sobre el termómetro, ¿no? De hasta dónde está mi fe, hasta dónde está mi paciencia, hasta dónde está mi humildad, hasta dónde está mi sometimiento. Y en realidad, pues ciertamente, si yo no tengo una medida, yo no sé hasta dónde estoy. Esto me habla fuertemente a mi espíritu, porque las cosas que no se ven se pasan desapercibidas, ¿no? Y tener un termómetro es saber, a ver, ¿cuánto tengo de temperatura? Como cuando nos sentimos calientito y te pones el termómetro, entonces tú dices, bueno, no es febrícula, no pasa de los 38. Entonces, va midiendo mi actuar en lo espiritual. Y otra parte que es mantenerme firme, aunque otros no me acompañen espiritualmente. La verdad que en mi corazón me da mucha fortaleza
porque el Señor buscó de los discípulos el que lo acompañaran, estuvieran con Él. Y me llevaba muchas veces en que yo tengo que ser fuerte, aunque los demás no vayan juntamente conmigo, aunque los demás no caminen juntamente conmigo. El Señor me dice, te estás distrayendo cuando tú quieres que todos caminen. Voy a hablar de mi familia, ¿no? Cuando tú dices, bueno, es que yo quisiera que mi familia toda, ¿no? No es así, porque el Señor me está mostrando ahí, aún en los que yo confié, no pudieron tener un tiempo de oración, no pudieron un tiempo de cuidado, mientras yo soportaba el peso de lo que habría de venir. Y entonces el Señor me está diciendo a mí, tú avanza, tú mantente, tú ora, tú vela por las cosas que yo he dicho de tu casa. No te distraigas en lo pequeño, no te distraigas en lo que ves temporalmente. Esa es la parte que a mí, de manera personal, me está llevando a que la llave que el Señor me está dando hoy es, tienes que tener más tiempo de oración, tienes que tener más tiempo de rendición y sobre todo de una vida transformada. Esa es la parte que a mí más me habló y que me hace, la verdad me causa en mi corazón, porque ciertamente yo he dejado abandonado al Señor. Sé que Él no necesita de mí, pero ahí entra la hipocresía cuando tú dices, sí, estoy buscando de Él, pero no como conviene. Entonces, a mí la palabra me insta a tener más tiempo de intimidad con Él para poder encontrar aún más los propósitos que tiene para mi vida. Gracias, amada. Pues damos gracias a Dios porque Él nos está hablando, nos está exhortando, ¿va? Con la misma palabra para obedecer. Todos queremos algo muy hermoso, ¿no? Por ejemplo, nos impacta ver la ascensión de Jesús, la resurrección, el poder que lo resucitó de los muertos. En los estudios que nos da el apóstol nos sorprende el Señor cómo revela todavía cosas más profundas acerca de esos eventos tan importantes en la muerte, en la resurrección, en la renuncia de la deidad que tenía por derecho nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Jesús, pero el precio no lo queremos pagar. Queremos ser como Jesús resucitado, empoderado, que echaba fuera demonios, que viene a reinar, que viene con poder, pero no queremos ser el cordero inmolado. Ese no. Ese que lo sea mejor, mi hijo, mi marido, quien sea, ¿no? Pero yo no. Yo no, porque es que yo ya sufrí mucho. Acuérdense, todo lo que me ha pasado desde niña no es justo. Ya fue demasiado, ¿no? Y dice el Señor, no, porque no has muerto. Ay, no has muerto a tu pecado, no has muerto a tus decisiones, no has muerto a tus anhelos que no van de acuerdo a mi propósito. Por lo tanto, hay que seguir muriendo a eso, hay que seguir decidiendo lo que es correcto delante de la presencia de Dios. Y hay veces que nos cuesta mucho, como cuando nos ponen en un régimen muy estricto de alimentación y estábamos acostumbrados a comer a la hora que queríamos lo que queríamos y ya no se debe, y bueno, pues es difícil, pero no imposible. Vamos a hacer unas preguntitas ya para ir concluyendo. Y anótenlas si me hacen favor, hermanas, y las vamos a responder la próxima semana, porque si no luego nos extendemos mucho y sé que todas tienen bastantes cosas que hacer todavía. Entonces vamos a hacer la primera, que dice, si hoy llegara la prueba más difícil o una prueba fuerte a mi vida, ¿estoy preparada? Espiritualmente hablando, claro, ¿no? Esto va con lo que decía Susi, gracias Susi por plantearlo así, también así lo veo. Dice, ¿cuántas veces he abandonado a Jesús? ¿Cuántas veces he abandonado al Señor? Cuando Él me dice, levántate, ven a orar, ven conmigo, y yo digo, tengo mucho sueño, o sí estoy, pero mi mente está en otras cosas. Me puedo levantar a las 5, pero puedo estar afanada y no hacer lo que Dios me pide, no oírlo. Y la siguiente sería, estoy velando, llorando
en estos tiempos de bonanza o de calma, de paz? ¿O solamente busco a Dios cuando ya me llegó, dice nuestro apóstol, el agua a los aparejos, ¿no? O el tiempo de la dificultad. Lo busco en todo tiempo, podríamos hacerlo así, o solo cuando me conviene, ¿no? O solo cuando ya no puedo más. Porque de ahí vamos a darnos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Si es la relación buena, correcta, disciplinada que debemos tener, o es una relación superficial, a medias, sin intimidad, sin obediencia. Bueno, pues esa sería la conclusión, recordando también que el Getsemaní es un lugar de prensar olivas, ¿no? Así que ahí es donde tenemos que pasar más fuerte la prueba, más difícil. Siempre hay como un punto cúspide o elevado en la máxima potencia de una prueba, lo saben, ¿verdad? Hay un área que Dios está tratando con nosotros y es como que no pasamos, nos pone otra, o pasamos más o menos o medio, hacemos como que pasamos y nos la hace repetir, pero a veces cuando ya tiene que haber disciplina, corrección, pues va a doler más, porque como no oímos a la primera, a la segunda, a la tercera, a las 500, pues ya viene el Señor con un poquito más de energía, enérgico, ¿va? Fuerte, como papá que detiene el estudio y dice, bueno, ahora lo vas a tener que pasar de esta otra forma. Y es donde generalmente decimos, sí, ahora sí entiendo mejor. Porque en su amor, Él no deja perder su voluntad. Él no deja perder sus propósitos, pero nos va a costar más. Por ahí podrías ponerte a ver quién es tu Getsemaní. Ya no solo hay hermano Lija, también hay hermano Getsemaní. Esposo Getsemaní, hijo Getsemaní, bueno. Y entonces es que ese aceite tiene que salir, esa unción de poder en la oración tiene que salir por medio de ese Getsemaní. Y como decía la hermana Susi, no estemos esperando que los demás nos acompañen, acompañemos a los demás, seamos compañeros de oración de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros apóstoles, del ministerio, de toda la tierra. Tenemos mucho trabajo siempre en oración. Ya no podemos decir, ¿por qué será que voy a orar? Ya sabemos cuáles son los motivos, pero no tiene que ser una oración que va en automático, ¿no? Señor, te pido, te pido, te pido, y aquí están todos mis amigos, 1, 2, 3 por ellos. No, no es así. Tenemos que buscar, esa es la tarea, hay que buscar en la palabra, hay que buscar en la presencia de Dios, hay que hacer un trabajo, y eso es lo que no nos dejará estar ociosos. Eso nos va a dar la fuerza, el poder y la autoridad para entender que los propósitos de Dios son para este tiempo y que no podemos retrasarnos, que no hay nada que nos tenga que mantener entretenidos. Bueno, amadas, vamos a terminar. Voy a pedir a la hermana Silvia que me ayude a orar para terminar el estudio.